noches a los televidentes de Televisión Regional. Como hacemos todos los sábados en este horario, estamos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. Para el inicio del mismo nos acompaña supervisor de educación, profesor universitario, profesor de letras, Fernando Avendaño. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Daniel, gracias a vos por la invitación. Bueno, en primer lugar vamos a abordar justamente este tema tan interesante como es justamente la educación. Y en primer lugar, Fernando, en estos tiempos donde transcurren un sinfín de situaciones conflictivas, ¿en qué lugar se posicionan los aprendizajes, por ejemplo? ¿En qué lugar se posicionan los aprendizajes? Es interesantísima la pregunta, porque en realidad, digamos, hay en este momento todo un movimiento en el mundo que habla de que no es solo aprendizaje el que se consigue en las instituciones escolares y de manera sistemática, ¿no? Sino que también tiene que considerarse y validarse y legitimarse en todo caso todos esos saberes que se llaman saberes experienciales y que son tan importantes para resolver cuestiones cotidianas como lo que uno aprende en la escuela o aprende en la universidad. Digo, por ejemplo, si yo tengo que construir una pared en mi casa y yo lo llamo un albañil, el albañil simplemente por mirar me dice compre tantos ladrillos, no hace ningún problema de regla de 3. Así es. Entonces, digamos, hay todo un movimiento, toda una sociología contemporánea de la educación muy vinculada a lo que se llaman las epistemologías del sur, o sea, digamos, un poco como descontaminar la mirada hacia Europa o hacia los Estados Unidos y pensar un poco más en las cuestiones latinoamericanas. En este momento los aprendizajes entonces no se adquieren solo en los contextos institucionales como era hasta hace un tiempo, ¿no? O sea que uno tenía que ir a la escuela para aprender. Esto lo que ha provocado, digamos, es en alguna medida una deslegitimación de la escuela. La escuela no tiene la autoridad que tenía hace unos cuantos años y los maestros tampoco tienen la autoridad que tenían hace unos cuantos años. Porque creo que la escuela, y en esto, digamos, no le echo la culpa a los maestros, digo, la escuela, y cuando digo la escuela la pienso desde el Estado, desde los directivos, los maestros, los padres, digo, ¿no? La escuela, digamos, ha perdido ese monopolio que tenía en un momento en relación a la adquisición de saberes. Digamos, ahora los saberes se adquieren en otros lugares, además de la escuela, y tal vez en lugares que son mucho más atractivos. Y Fernando, en relación a este tema particular, ¿cómo está la formación docente? Porque evidentemente, en base a tu conversación de recién, este docente debe posicionarse de una manera distinta a lo que nosotros conocemos como ese viejo docente. Sin duda, sin duda. Y creo que la formación docente en nuestro país atrasa y atrasa mucho, digamos, ¿no? Si vos te fijás en los planes de estudio de la formación docente, está ausente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las tecnologías. Y hace 17 años que comenzó el siglo XXI. Claro. Hay una investigación hecha en Latinoamérica por un equipo de sociólogos de la educación muy interesante, que está publicada en un libro que se llama Yo con la computadora no tengo nada que ver, y justamente se llama Yo con la computadora no tengo nada que ver porque muestra la relación que tienen la mayoría de los docentes latinoamericanos con la tecnología. Entonces, digamos, estamos pretendiendo enseñar a jóvenes nativos de la tecnología, digamos, con los métodos, las estrategias con que aprendíamos nosotros en una escuela que tenía otra significación. Entonces me parece que este es el gran desafío, digamos, ¿no? Hay un psicólogo educacional español que se llama Juan Ignacio Pozo, que dice una cosa que resulta muy interesante porque es una metáfora que revela lo que está sucediendo, y él dice:
la estructura escolar en Occidente es del siglo XIX. Los profesores son del siglo XX y los alumnos del siglo XXI. Digo, esto lo que provoca es que ha estallado la institución educativa, como vemos que estalla permanentemente, ¿no? Ahora, Fernando, en relación justamente a este estallido de esa unidad escolar que nosotros hemos conocido incipientemente en otros tiempos, que eran lugares donde la investigación, el conocimiento estaban al orden del día, ante esta situación hoy, ¿cómo podemos recuperar justamente esta inventiva, esta incentiva escolar para volver a esos caminos? Mucho se habla de la educación, en ley de educación, plan maestro, etcétera, etcétera. Todos estos planes que hoy por hoy en la Argentina se analizan, tienden justamente por lo menos a comenzar a mejorar toda esta situación escolar. Mira, yo creo que no. Hace unos días estuvo aquí en Rosario Ángel Pérez Gómez, que es un educador español, y él lo dijo claramente, ¿no? Refiriéndose a las pruebas PISA y refiriéndose a las evaluaciones que se toman en Europa, que yo lo puedo extrapolar a lo que pasa acá, y él dijo, las evaluaciones estandarizadas no sirven para nada. Y efectivamente, digo, o sea, nosotros tenemos los operativos nacionales de evaluación de calidad, que no son invento de este gobierno, digamos, o sea, que vienen desde la aplicación de la Ley Federal de Educación. Tenemos ahora este operativo Aprender que se ha hecho, etcétera, que en realidad, digamos, tiene un valor censal, pero no tiene el peso que tendría que tener para poder pensar las modificaciones en la formación docente. Y te digo por qué, porque, digamos, es ingenuo, y digo ingenuo por no ser agresivo, suponer que la eficacia o la deficiencia del sistema educativo depende exclusivamente de una prueba donde solo se mide el rendimiento de los alumnos. Porque ¿qué quiere decir esto entonces? Que si los alumnos salen bien, el sistema funciona, y si los alumnos salen mal, el sistema no funciona. Y si los únicos responsables del funcionamiento del sistema son los alumnos. Si yo quiero, digamos, pensar una formación docente, si quiero pensar en esto que vos planteabas, Daniel, de recuperar la escuela como un lugar, digamos, donde circulaban saberes, donde en realidad era significativo ir porque se aprendía, etcétera, me parece que hay que pensar varias cosas. Sin duda, una cuestión importante es el rendimiento escolar del alumno, claro, esto sin duda. Pero digo, ese rendimiento escolar no se puede medir sobre el currículum oficial, sobre lo que debería ser, porque eso es lo que está en el papel, lo que está en la ley, lo que está en el decreto, y sabemos, digamos, que una cosa es el país legal y otra cosa es el país real. Lo que hay que indagar en todo caso es qué pasa dentro de las escuelas con ese currículum que está prescripto. O sea, ¿qué hacen los maestros con ese currículum? ¿Cómo funciona en las escuelas? ¿Funciona de la misma manera en una escuela de gran centro urbano que en una escuela rural, que en una escuela de montaña, que en una escuela de frontera? No funciona de la misma manera. Digo, ¿son iguales los alumnos, digamos, de los sectores sociales más desfavorecidos que de los sectores privilegiados? No son lo mismo. Las condiciones de trabajo docente, digamos, ¿son óptimas? No son óptimas. Entonces, digo, si uno quiere empezar a pensar realmente, ¿no? Digo, en una reforma del sistema que sea eficaz y que dé cuenta de lo que está sucediendo en pleno siglo XXI, tiene que empezar a tomar todas estas variables, o sea, indicadores de los factores socioambientales de los alumnos que intervienen en sus procesos de aprendizaje, condiciones de trabajo docente, infraestructura de las escuelas, equipamiento de las escuelas, formación de los maestros. Entonces me parece que este es lo que uno tendría que empezar a pensar. Y esto es de largo aliento, digo, no es que lo vamos a resolver hoy para mañana, ¿no? Fernando, te dejo una pregunta pendiente y vamos a la pausa. ¿No se ha perdido la gran profesionalidad docente por sobre todas las cosas? Y al perderse justamente la profesionalidad docente, es muy difícil poder recuperar justamente este sentido de lo que debería ser una escuela. Te lo dejo pendiente, vamos a la pausa y luego seguimos charlando con el profesor Fernando Avendaño. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Norces,
Innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social, en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. En la continuidad habíamos dejado pendiente, antes del corte, Fernando, una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la profesionalidad en la educación de los docentes? Mira, es central, o sea, y es nodal, es una cuestión fundamental. ¿Qué es lo que caracteriza a una profesión, digamos, a cualquier profesión? Que se ocupa, digamos, de una familia de problemas de los que no se ocupa otra profesión, que tiene una serie de características, de estrategias, que tiene un campo de acción, digamos, y esto me parece que ha quedado absolutamente desdibujado con respecto a lo que son los docentes, digamos, por un montón de razones, digamos, ¿no? Y entonces esto ha hecho justamente, digamos, que se haya perdido esto que se llama la profesionalidad del docente. O sea, un docente, y digo, no es culpa del docente, no le estoy echando la culpa a los maestros, ni mucho menos, pero digo, es una cuestión que tiene que ver con que muchas veces los docentes no saben dónde están parados. A veces los gremios no ayudan, muchas veces los gremios se quedan en cuestiones meramente reivindicativas, que son importantísimas, claro, fundamentales, sin ninguna duda, pero eso no basta, digamos. O sea, creo que hay gremios, digamos, que se han quedado en el tiempo con respecto a estas cuestiones. Hay otros no. Conozco dirigentes gremiales sumamente preocupados, que hacen propuestas, que trabajan, digamos, o sea, y a los cuales respeto muchísimo. Pero, digamos, en general, digamos, los gremios no ayudan tampoco, digamos, a recuperar esa profesionalidad, digamos, ¿no? Y también tiene que ver esa falta de profesionalidad con el lugar social que tienen los docentes en este momento, digamos. O sea, si vos tenés un docente que para poder subsistir tiene que trabajar turno mañana, turno tarde y turno noche, y es muy difícil que ese docente pueda pensarse como un profesional, pueda investigar su práctica, pueda generar estrategias didácticas innovadoras, pueda crear materiales didácticos, que eso es lo que haría la verdadera profesión de un docente. Yo me acuerdo de mi maestra de primer grado, digamos, o sea, que era una persona realmente sumamente dedicada, innovadora, que traía propuestas, y esto vos no lo ves más, porque la gente, digamos, tiene que tener cada vez o más horas de cátedra o más cargos o para poder subsistir, y eso sin duda que va en detrimento de la profesionalidad, ¿no? O sea, un profesional es alguien que también piensa en su profesión, o sea, la problematiza, se cuestiona su profesión, y por eso mismo es alguien que está permanentemente capacitándose y perfeccionándose. Si yo trabajo 3 turnos, ¿en qué lugar, en qué momento del día tengo yo para poder pensarme como profesor y poder pensar en capacitarme y en investigar? Ahora, Fernando, por ejemplo, conociendo tu experiencia y tu trayectoria en el campo de la lectoescritura, muchas veces uno ve jóvenes que tienen serias dificultades, sí, claro, en la lectura, en la ortografía, sin duda. Alumnos que están por egresar prontamente este año y que después ingresan a la universidad, sí, los tengo yo en la universidad, con problemas básicos, sí, sí, elementales. Sí,
¿Cómo podemos, para dejar un mensaje esperanzador, cómo poder trabajar desde las escuelas para mejorar lo básico, lo elemental? Sí, mira, hay una cuestión que es preocupante y es esta. Hace unos años, digamos, la mayoría de las universidades en nuestro país han planteado como curso introductorio cursos de lectocomprensión. Esto para mí es una señal de alarma muy grave, porque si un alumno que entra a la universidad necesita un curso de lectocomprensión, mi pregunta es, ¿qué ha pasado desde que ingresó a la escuela con 5 años y egresó con sus 17 o 18 años? Algo ahí ha pasado que no, digamos, ha permitido que ese alumno sea una persona que se puede manejar leyendo y escribiendo para acceder a una carrera universitaria. Y una cuestión que me parece importante, y esto que yo decía antes en relación con la cuestión de las tecnologías, que la escuela está ausente de la tecnología, es que las tecnologías han modificado lo que es la lectura y lo que es la escritura. Hay otro concepto, hay otra perspectiva acerca de qué es leer, de qué es escribir. Digo, nosotros hablamos tranquilamente del zapping. El zapping es una forma de leer, el zipping es otra forma de leer, el flipping es otra forma de leer. Son formas de leer vinculadas a las tecnologías. Creo que la escuela, digamos, no está a la altura de las circunstancias en esas cuestiones. Digo, porque lo que hay que hacer es una sinergia entre la lógica que requiere esta lectura de los medios, que es la que los chicos realizan rápidamente. Un chiquito de 2 años maneja perfectamente la video, maneja perfectamente, digamos, sin saber leer, sin saber escribir, y son acciones de lectura, digamos, las que realiza. Y esto, digo, la escuela no lo ha tomado, la escuela está ajena a esto. Esto que yo te decía antes, dicen los maestros, yo con la computadora no tengo nada que ver. No es cuestión de que porque vos pongas una computadora vas a resolver mágicamente el problema. Pero digo, hay acciones lógicas, hay procesos cognitivos que son sumamente importantes conocer, porque son los procesos cognitivos con los que nos vinculamos con las tecnologías y leemos las tecnologías. No hay que demonizarla. No es cierto que, digamos, que ahora por la computadora y el celular o lo que fuera, no, digamos, la gente no lee. Por el contrario, lee de otra manera. Y quiero decirte algo, digamos, yo estoy trabajando ahora en una cuestión muy importante, que es, importante para mí por lo menos, que es esta cuestión de instalar la necesidad de alfabetizar a los adultos a través del celular. Claro. Claro. Es básico. No hay nadie que no maneje un celular, aunque sea un viejo Nokia chiquitito, digamos, no es necesario tener un iPhone. Un celular viejito nomás, digamos. Ahora, en relación justamente a esto último y ya en el final, Fernando, ¿la escuela no ha perdido el liderazgo profesional desde las conducciones hacia abajo en el sentido del conocimiento y de la investigación? Sí. Porque muchas veces hablamos siempre de una masa uniforme que son los docentes, pero en las estructuras funcionales escolares a mí me da la impresión, por eso te estoy preguntando, que se ha perdido justamente ese liderazgo que era aquella persona del conocimiento, de la investigación, que podía sentarse con sus docentes y poder transmitir el conocimiento. Sí, sí, yo creo que eso tiene que ver con esto que vos planteabas, digamos, de la desprofesionalización, y también tiene que ver con el lugar que ocupa la escuela, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir? A ver, de algún modo las escuelas se han transformado en containers. Digamos, hay que atender los problemas sociales, hay que atender la copa de leche, hay que atender el comedor escolar, hay que atender una cantidad de cuestiones, digamos, que tendrían que estar resueltas desde otro lugar. Bienvenido sea que si no están resueltas la escuela intente resolver de alguna manera, pero digo, eso le quita a la escuela su identidad profesional y le quita a la escuela, digamos, el mandato fundacional para el cual fue creada como institución en las sociedades occidentales, por lo menos, ¿no? No hablemos de las sociedades orientales porque eso es otra cosa, pero en las sociedades occidentales, ¿para qué se crea la escuela? La escuela no se crea para que los chicos vayan a comer. Claro. La escuela se crea para que los chicos, digamos, inexpertos, digamos, se inscriban en la cultura, digamos, de su tiempo. Ese es el mandato fundacional de la escuela. Cuando la escuela, digamos, se tiene que ocupar de otras cosas,
ese mandato fundacional desaparece. Y eso es lo que hace, digamos, que se deslegitime la escuela, que se pierda este liderazgo que vos decís, que un director de escuela, por ejemplo, digamos, tenga que estar discutiendo, digamos, por el presupuesto, digamos, de la copa de leche, atendiendo al proveedor, que si le trajo la factura, que si no le trajo la factura. Claro. Digo, esto, digamos, hace que la escuela en realidad se desdibuje como institución social. Quiero decirte, nadie duda de la función que cumple un club de fútbol en la sociedad. Nadie duda de la función que cumplen los bomberos en la sociedad. Digamos, preguntemos qué función cumple la escuela. Claro. Ha perdido la prioridad en la agenda social. Exactamente. Y ahí está el quid de la exactamente. cuestión, ¿no? Entonces digo, en lugar de circular saberes en la escuela, circulan otras preocupaciones sociales que no tendrían que estar en la escuela. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero por favor, vamos a una pequeña pausa y vamos a estar también con Néstor Zuria en su segmento de Historia de la Música en nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación. Te esperamos. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. Pastelería París. Todo artesanal en pastelería y comida, eventos temáticos, casamientos, cumpleaños, lanzamientos empresariales, mesas dulces y saladas. Pastelería París, te resolvemos el evento. Pedidos al 3412-109519, Rosario. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en nuestro programa y en este segmento del mismo nos acompaña Néstor Zuria en este apartado de historias de la música. Seguramente que nos va a traer algo interesante, ameno, como siempre lo hace en nuestros programas. Néstor, gracias por estar con nosotros, es muy amable. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, muy bien. Un gusto, como siempre, renovar la visita y al decir renovar la visita, renovar alguna historia. Hoy nos vamos a extender un poco con el género del bolero, y uno de los boleros más representativos del género, no hay ninguna duda. Es impensado que algún cantante de bolero, que de los miles que hay, que en algún momento no haya incorporado a su repertorio el bolero Vete de mí. Ahora te hago una pregunta en relación a esto, Néstor. ¿Cuál ha sido en el momento del mayor esplendor del bolero? Bueno,
El bolero, digamos, la cuna del bolero es Cuba, pero después tiene una gran explosión en México. En México, década del 40 y del 50, es algo fantástico, con Pedro Infante, Pedro Vargas, bueno, los grandes cantores, y ahora actualmente Manzanero, Mijares, Emanuel, las grandes voces, ¿no? Entonces, a mí me parece que la gran explosión del bolero se produce acompañando un poco, porque es posterior al tango, la explosión argentina del tango, década del 40, del 50, y tiene una permanencia y una vigencia absoluta, ¿no? Absoluta. El bolero, Vete de mí, una de las grandes... Es decir, la historia es, ¿quién compuso este bolero? Bueno, hubo hombres emblemáticos, que hemos hablado en este programa de Agustín Lara, hemos hablado de tantos creadores de bolero. Pero acá son dos hombres del tango, los hermanos Virgilio y Homero Expósito, palabras mayores en la composición del tango, no hay ninguna duda. Pero ¿qué es lo que pasa? 1958 comienza lo que después se llamó la crisis del tango, donde ya empezó a faltar el trabajo, las orquestas comienzan a disolverse. Y bueno, ¿qué era lo que pasaba? Llegaban los ritmos foráneos, llegaba el rock and roll, ese ritmo pegadizo que todos los jóvenes, me incluyo, veíamos como algo nuevo. Llegaba la música tropical con el cha-cha-cha, el bayón, llegaba la música brasilera, con el bossa nova, con las zambas de Brasil, en fin, una música que traía un mensaje que representaba una sociedad totalmente distinta que la que analizaba el tango. Y el tango, yo voy a contrapelo de los que dicen que la culpa de la crisis del tango fue que vino esa música foránea, que las discográficas la impulsaron, que hubo mala intención, digo que no. La culpa fue precisamente del tango y su ámbito, que no observaron lo que venía, lo que la juventud comenzaba a aceptar y que no soportaron y no se adaptaron al cambio. ¿Y qué le faltó al tango en ese momento concretamente? Una renovación acorde a los tiempos. Claro, es decir, renovación en sus letras, sus composiciones y fundamentalmente no enojarse con la música foránea, compartir los escenarios, aceptar que hay otra música, porque cuanto más se la atacaba verbalmente, etcétera, etcétera, el joven, como rebelde, decía, menos el tango. Entonces los hermanos Expósito, modernos, sobre todo de cabeza, dijeron, un momentito, venían de éxito tras éxito en el tango, dijeron, bueno, nosotros tenemos capacidad, tenemos la suficiente creatividad, el suficiente conocimiento musical para incursionar en otros géneros. Y entonces comienzan a componer, por ejemplo, la música de la nueva ola. Nadie a lo mejor sabe, o pocos saben, o algunos saben, el gran éxito de un rockero, un pionero del récord, que está un poco ninguneado, ya lo vamos a recordar alguna vez, no sé si lo recordamos acá, bueno, me refiero a Billy Cafaro, que tuvo un éxito que vendió 300.000 copias el primer disco cuando lo editó, superando a La Balsa, que había hecho 250.000 copias, la de Lito Nevia, el rosarino con Tanguito. El texto y la música la escribieron los hermanos Expósito, Piti Piti. El éxito de ese conjunto o ese trío que se llamaba TNT, que las iniciales de Trini, Nati y Tony, el tema se llamaba Eso, tienes eso, un éxito, dijo ahora, lo escribieron ellos, que era una música liviana, muy fácil, pegadiza. La gente del tango no se los perdonó a los hermanos Expósito, le costó dolor de cabeza, pero ellos demostraron que se podían adaptar. Claro. Y entonces, ese para mí, una de las más grandes voces del bolero del mundo, argentino, mendocino, Daniel Río Lobos, se va de gira a Cuba, le va muy bien en Cuba. Entonces llama por teléfono a Homero y dice, mirá Homero, me va muy bien en Cuba. Che, mirá que estás en la cuna del folclore. Me va muy bien, me va muy bien. Dice, pero me gustaría estrenar algo. ¿No tenés algún tema, algo? Dice, voy a ver. Entonces le manda el bolero Vete de mí. Lo canta, viendo que pasaba un éxito en Cuba, a tal punto que inmediatamente lo graban. Miren los nenes que lo graban.
Bola de Nieve. El gran Bola de Nieve es uno de los cantores más famosos de Cuba, de la década del 60, del 50, del 70 también, que tiene una voz aguardentosa, un particular. Lo graba la gran Olga Guillot. Lo graba un excelente cantante y músico que acá se conoce poco, pero algún día lo vamos a recordar, Francisco Pancho Céspedes, un bolerista extraordinario que se acompañaba de uno de los pianistas más famosos de Cuba, Gonzalo Robalcaba. Lo graba el Bebo Valdés, que después se va a Miami. Bueno, estoy citando cubanos. Después se lo graba Caetano Veloso, que lo hace en portugués y lo hace también en español. Entonces acá en Argentina explota María Marta Serra Lima, Roberto Llanés, Martí Cos, la orquesta de Lucio Milena, Julia Senk, Dani Martí, todos. Una explosión a tal punto que la gente que le gusta llevar estadísticas me ha dicho, habrá que comprobarlo, Néstor, se han superado las 400 versiones diferentes grabadas. 400. Un éxito extraordinario que además en la letra, aparte de mostrar la gran profundidad de Homero y también la música de Virgilio, demuestra dos cosas. Primero, que el tango y el bolero siempre estuvieron cerca. Siempre. Hay tangos que parecen boleros, hay boleros que parecen tangos. Hay tangos que se han convertido en boleros y boleros que se han convertido en tangos, como El reloj, como Sombras nada más, etc. Y en este tango, donde toca una vez más el desamor, vos me dirás, el oyente me dirá, pero el tango siempre trató el amor y el desamor. Sí, es verdad. Pero siempre en el tango, el mismo Homero, el final era un final triste, un final doloroso. Se rompía la ruptura y nada más. En este bolero, donde una persona mayor se enamora de una jovencita y debe dejarla por decisión de él, porque él cree que le va a hacer mal que ella siga esa aventura con él o ese amor con él, en el cierre, en la última estrofa, deja lo que no deja en el tango, un mensaje totalmente esperanzador. Deja abierta la posibilidad que alguna vez puedan volver a encontrar. Es un bolero precioso. Me pareció oportuno recordarlo como símbolo del género y de dos hombres del tango, Homero y Virgilio Espósito. Vete de mí. Con estas palabras de Néstor en este segmento de Historia de la Música, nos vamos entonces a escuchar este muy bonito bolero musical. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas de rosado que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Y ama, yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Como mejora el verso aquel que no podemos recordar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer,
cuando me llegues a olvidar, como mejor el verso aquel que no podemos recordar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos en educación, en ciencia y cultura, y particularmente nos visita esta noche en nuestro programa el doctor Adrián Rascón, que es el director del Hospital Centenario, un hospital legendario en la ciudad de Rosario, no solamente en Rosario, sino en el Gran Rosario y prácticamente en el sur de la provincia. Doctor, gracias por estar con nosotros en primer lugar. Muchas gracias por invitarme. Bueno, evidentemente, doctor, usted está al frente de una institución de salud sumamente compleja, donde diariamente concurren muchísima gente. ¿Qué significa ser justamente director hoy del Hospital Centenario? Bueno, y sume obviamente una gran responsabilidad por la complejidad, una satisfacción en lo personal. A mí la gestión hace años que vengo desarrollando y para mí un desafío poder brindar sobre todo a la comunidad soluciones. Bueno, eso es lo que un poco de la función mía, tratar de aliviar el dolor, acompañar. Y bueno, un hospital, como bien lo has dicho, un hospital de mayor envergadura dentro del sur de la provincia de Santa Fe, es el hospital que, excepto lo que es terapia intensiva pediátrica, que no tenemos, las demás especialidades y complejidades las tenemos. Trabajando en red, ¿qué significa eso? Trabajando en red con todos los hospitales, no solamente provinciales, sino también municipales y también con los privados, en las cuales un poco la integración en el trabajo es lo que vale. Apostamos a eso. La garantía que uno tiene que dar como Estado a la población es justamente brindarle salud, equidad. Entonces un poco es la apuesta que tenemos del Ministerio de Salud. Doctor, en los últimos años ha ido mejorando sustancialmente la infraestructura del hospital, inclusive el equipamiento muy moderno. Han inaugurado recientemente una sala de unidad de terapia intensiva muy bonita, muy linda, acorde a los tiempos que vivimos. Esta infraestructura le va permitiendo justamente un mejoramiento integral de la salud del hospital.
Sí, el apoyo central siempre estuvo desde la gobernación, desde el ministro de Salud, obviamente, y los secretarios, pero apostando a esto, apostando a que cuando de pronto a nivel nacional uno ve achicamientos de Estado, sobre todo acá apostamos a brindar salud y con calidad y equidad. Obviamente que hay mucha inversión, estos últimos años, no solamente en infraestructura, sino también en aparatología, en recursos humanos también, porque cabe aclarar que no solamente la terapia intensiva, con una posibilidad potencial de 20 camas que se inauguran, y una terapia intermedia, que era la anterior terapia intensiva de 8 camas, van a agilizar mucho el tema de girocamas con respecto a la parte quirúrgica o pacientes de complejidad que requieren no sala todavía y que en ese caso cumpliría esa función. La inversión no solamente en camas, sino todo equipamientos nuevos, es decir, la terapia intensiva nueva tiene todo, de los monitores, camas, respiradores, todo equipamientos nuevos de última generación, que nada que envidiar al privado, al contrario, los que han visto la terapia y gente del privado han dicho que hasta son superiores que muchos de los privados. Y el recurso humano, que a veces nos olvidamos que importante que es, porque uno amplía servicio y no podemos suplirlo con el recurso que tenemos, y bueno, se han incorporado enfermeros, médicos, camilleros, administrativos, como para reforzar el plantel. A nivel de recursos humanos, doctor, debe ser una masa importante de agentes que trabajan en el hospital, ¿no? Tenemos empleados, importante aclarar esto, empleados propios del Hospital Provincial del Centenario son 1.900 trabajadores, que incluyen médicos, enfermeros, mucamas, administrativos, pero hay instructores y algunos médicos y personal que también dependen de la facultad que están integrados en este hospital escuela, entonces el pool de empleados contando son 2.200 aproximadamente. Cabe aclarar que el hospital es un hospital provincial, obviamente que todo lo que es los gastos pertenecen a la provincia y lo que es garantizar asistencia, pero sí la integración con la facultad, tanto de medicina, con lo que es fonoaudiología, bioquímica, farmacia, odontología, forma parte de lo que es la integración del hospital. Así que en eso tratamos de tirar todos juntos, con una lógica siempre asistencial, y que lo que hablamos cuando uno habla de capacitación y hablamos de perfeccionamiento, hablamos de docencia, que hay mucho, un hospital escuela, que siempre esté del lado de lo asistencial, que esté en ese ámbito. Y doctor, en relación justamente a esto último, en la docencia, en la preparación, en la capacitación, con su experiencia médica, ¿cómo ve a los nuevos médicos que se van recibiendo? Bueno, yo un poco el plan de estudio de la facultad no estoy muy interiorizado, y cuestiones que me puedo equivocar, voy a ver una generalidad, podría decir que hubo una apertura en los cambios de planes, en los cuales un poco más, formando un médico más integrador, más generalista, para que después desarrolle su especialidad o no. En ese aspecto creo que es positivo. En la cuestión quizá de la infraestructura, no están llevando a cabo, por lo que veo, cuestiones de cantidad de docentes por cantidad de alumnos, está un poco desfasado en ese aspecto, igual que en los espacios físicos, pero bueno, la lógica es seguir apoyando a lo que es la facultad pública, obviamente más en estos tiempos, así que hay que apoyar, hay que tratar de cambiar. Nosotros del hospital están abiertas las puertas para todo lo que es lo formativo de los chicos, en todas las salas, pero un poco mi punto de crítica podría ser ahí. Los chicos hoy día salen a un contexto laboral complejo, es decir, la realidad de esos chicos se encuentran en la cual tienen que hacer una formación extra para poder trabajar como médicos. Y sí, hacen falta recursos humanos en otras localidades y seguimos centralizando el recurso humano, y a veces un poco hay que trabajar más desde la formación, en que hay otros horizontes, otras necesidades, que por ellos mismos, para poder desarrollar sus actividades, no solamente en el norte de la provincia, que a veces hace falta recursos, no los hay, y está saturado Santa Fe, saturado Rosario, sino en el norte del país, que también en el sur del país, que hacen falta médicos formados en muchas de las especialidades. Vamos a una pequeña pausa, si usted me permite, y luego seguimos hablando con el doctor Adrián Rascón, que es el director del Hospital Centenario, en nuestro programa de Educación de Ciencia y de Cultura. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario, y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estamos
estamos recuperando para los rosarinos. El valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. También www.elciudadanoweb.com. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Seguimos en Educación en Ciencia y Cultura. Doctor, hay un aspecto importante del centenario también en los últimos tiempos que quiero destacarlo y para que usted me haga una reflexión al respecto. El centenario ha llevado adelante una serie de trasplantes de órganos muy importantes, ¿no? Con lo que esto tiene como sensibilidad social. ¿Qué se siente que esta institución en el campo de la salud estatal, oficial, lleve adelante este tema tan importante en la sociedad? Bueno, también es un orgullo. Hoy el hospital desarrolla con éxito realmente, no solamente en los números que estamos haciendo de procuración y trasplante, sino también en lo que significa el seguimiento del paciente. Acá cabe aclarar que tanto la procuración, que es el detectar potencial donante, como el trasplante en sí, nosotros somos un hospital donante y nosotros en este momento estamos desarrollando ya a pleno hace muchos años que el trasplante y procuración renal y córneas. Estamos en el proyecto en este momento para avanzar sobre el trasplante hepático. Ya estamos ultimando detalles, que significan algunos recursos, algunas cuestiones técnicas, pero la idea es que el hospital es un hospital porque da la posibilidad, da las características, da la complejidad y da el recurso humano que disponemos.
Doctor, estudiando algunas cuestiones de la salud, he visto, y por eso le quiero hacer esta pregunta, en mujeres embarazadas, en un segmento de jóvenes particularmente, la detección de muchas veces del consumo de sustancias en el embarazo. ¿Esto en el hospital se nota también, se ve? Sí, eso no tenemos en este momento una alarma como para nosotros detectar cantidad. Sí, lo que se hace cuando hay una situación de vulnerabilidad social es trabajar mucho tanto el médico de cabecera, que es obstetra, el caso a caso, y con lo que es el servicio de apoyo que tenemos tanto de salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y bueno, se interviene en forma integrada, es decir, el trabajo es interdisciplinario. Pero generalmente el foco es o un médico de familia generalista, o un generalista, o un obstetra de un centro de salud, o del hospital mismo, si la población es del hospital, y a partir de ahí, bueno, de acuerdo al caso, es abrir un poco la posibilidad de que se haga algo más integral. Nuestro hospital, bueno, trabaja justamente lo que es embarazo de alto riesgo, dentro de lo que es la obstetricia general, pero somos referente de obstetricia de alto riesgo, son los embarazos complejos. En ese caso, y también de cardiopatía congénita, de los chiquitos de toda la provincia de Santa Fe con alguna cuestión de cardiopatía congénita, viene la neonatología del Hospital Centenario, somos referentes. Entonces eso también hace que nosotros en lo que es complejidad, en la parte obstétrica, estamos trabajando, y muy bien. Uno de los aspectos que también en los últimos tiempos se ha discutido mucho es el tema de la seguridad, y particularmente en los profesionales, en los cuales inclusive los gremios reconocidos del campo de la salud han planteado la inquietud permanente en relación a la inseguridad que muchas veces viven los profesionales en la atención médica. ¿Esto en el Hospital Centenario se da, por ejemplo? Yo hace tiempo hablamos, justamente varios medios vinieron a charlar con respecto a eso, y nosotros, o sea, el tema de seguridad y violencia está en la sociedad, está inmerso en la sociedad. Puntualmente lo que es Hospital Centenario no hemos tenido la realidad que tienen otros hospitales. A veces uno plantea cuestiones, demoras en las guardias, hay una lógica de demora. Generalmente sí, nosotros hemos renovado un poco lo que es el recurso humano de la guardia, con algunos enfermeros más nuevos, con médicos también nuevos, en las cuales esa dinámica de guardia, lo que significa el síndrome del quemado o el estrés de trabajar en áreas críticas, lo tratamos de suplir. Y creo que uno de los factores que pueden estar sucediendo en otros hospitales puede ser eso. No hemos tenido, tratamos siempre de hablar con los jefes de guardia y trabajar hacia el interior del equipo, espacios de trabajo y de retrabajo, espacios de trabajar con la sala de espera en algunas cuestiones hasta lúdicas, y eso es un poco lo que venimos tratando de abordar, pero nosotros por suerte no hemos tenido muy excepcionalmente casos de violencia, así que igualmente lo trabajamos en el comité mixto que tenemos dentro del hospital. Surge siempre el trabajo de la violencia, no solamente acá cuando hablamos de la violencia, sino también institucional a veces. Entonces el trabajo con los diferentes servicios es trabajar que la lógica de diálogo sea permanente, de los jefes de servicio hacia los trabajadores, y que somos todos trabajadores por igual, porque siempre ha pasado que la lógica, esto fue eterno, de que el profesional, el médico por un lado, el camillero o el servicio general por otro, el enfermero por otro, y yo de que estoy en el hospital, porque yo estoy convencido de eso, la lógica es el trabajador de la salud, y siempre cuando hablo del trabajador de la salud. Claro. Es una forma de integrar, porque si no, ahí ya es el primer eslabón de la violencia. Exacto. Doctor, por ejemplo, en relación a los consultorios ambulatorios, con los turnos particularmente, ¿es mucha la gente que diariamente concurre a los consultorios externos del Centenario? Sí, lo que venimos trabajando, sí, muchas, pero en una realidad de organización. Eso ya está organizado, hay gente que hay que explicarle, pero un poco esto de la red significa que la persona no venga a las 12 de la noche a sacar un turno para las 6 de la mañana como era antes en invierno, en verano, que se vendían los turnos, no se vendían, un montón de cuestiones que ese sistema perverso iba produciendo. La lógica es que se pueda sacar desde los centros de salud u hospitales regionales. Entonces armamos una gran central de turnos con telefonista y con computadora, en los cuales ellos en 48 horas, 72 contestan sobre el turno, tanto en lo que es. Entonces agilizamos un poco, el paciente familiar no se trasladan a veces kilómetros y kilómetros haciendo cola, bueno, eso hemos mejorado. Y los pacientes que son de la georreferencia nuestra de lo que es el Hospital Centenario, como primer nivel, una pensión, una persona de escasos recursos, que sin obra social, que vive cerca del Hospital Centenario, sí accede al turno directamente por ventanilla, porque es la georreferencia como centro de salud que le corresponde. Claro. Los demás
eso no hay cuestiones, si hay alguna cuestión que surja, pero eso ha sido tomado muy bien por la población. Costó años trabajar y explicarle a la gente que no queríamos que era en beneficio de la población, de los pacientes, eran beneficios que no vengan, que no pierdan tiempo, que no gasten colectivo, que ustedes vengan con el turno ya dado a la consulta. Y todas las cosas que se pueden hacer en los lugares más regionales, suponete hospitales de mayor complejidad, un segundo nivel, que también le desarrollen y perdamos menos tiempo. Un prequirúrgico, si tienen cardiólogo en el hospital y en aquel hospital, háganselo al prequirúrgico, al laboratorio, agilizamos tiempo, que venga un día a hacer un laboratorio, un electro, eso ya está aceitado, estábamos trabajando bien y es una de las cuestiones que yo he visto como un gran logro de la gestión. En el final, doctor, ¿cómo mantienen la relación con los distintos gremios que ustedes tienen dentro del centenario? ¿Es buena la relación? ¿Es fluida? ¿Hay comunicación? Es fluida, las puertas siempre que estoy, las gestiones a puertas abiertas, la posibilidad de hablar con cualquier trabajador o gremio están las puertas abiertas, eso creo que fue un cambio en paradigma. Yo no gestionaría de otra forma, es mi forma también de ser. Desgasta mucho más, pero los beneficios al mediano plazo son mejores. Buena, la relación es muy buena con los diferentes sectores, gremios y también con la facultad, porque acá también no solamente los gremios, tanto CIPRU, AMRA, ATE y UPCN, que son los 4 gremios que tenemos, sino también las interinstituciones, es decir, la Facultad de Medicina, Bioquímica, Fundación de Ciencias Médicas, hay muchos actores en los cuales creemos que hemos tenido un diálogo fluido y bien, y yo me siento aparte contenido y me siento protegido, realmente siempre me han dado mucho apoyo. Doctor, ha sido muy amable por estar con nosotros hoy en Televisión Regional. De esta manera hemos llegado al final de un programa más de educación, de ciencia y cultura, recordando que el domingo entre las 9:30 y 10:30 se reitera este programa, que el domingo por la noche entre las 21 y las 22 estamos en Álvarez y el martes de 23 a 0 en Canal de Zavalla. Recordando que el lunes nos volvemos a reencontrar en AM Libertad 1090 entre las 13 y las 14. Por la atención dispensada, muchas gracias y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado.